Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos en esta tarde en el Nuevo Testamento a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Nuestro texto está en Colosenses y en el capítulo que lleva el número 3. Quiero que meditemos en esta tarde en Colosenses capítulo 3, en los primeros 4 versículos, los versículos que van del 1 al 4 de Colosenses capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a pedírselas y vamos a orar. Oh Dios, danos vida, Señor, tal y como tu palabra nos habla hoy, que con esa iluminación del entendimiento, de la comprensión de lo que tienes que decirnos, podamos experimentar algo de ese poder transformador, renovador de tu palabra, que verdaderamente, Señor, nos haga nuevas personas, que nos haga poner la mira donde tiene que estar, que cambie nuestra conducta, hábitos y costumbres, Señor, que necesitan ser cambiados. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Muchas veces cuando hablamos de alguien que muestra interés en el cristianismo y que está buscando, le definimos así, como un buscador. Pero a la luz de la palabra de Dios solamente se pueden buscar dos cosas. El hombre naturalmente, tal y como está en su estado general, en primer lugar, lo que busca es aquello que es para su beneficio externo, superficial. Muchas personas iban a Jesús y ¿qué buscaban en Él? Buscaban señales, prodigios, el provecho que podían sacar de Jesús y de lo que Él le daba. Pero Jesús, una y otra vez, vemos que no responde a estos buscadores. Y hay otra búsqueda, la de muchos religiosos y moralistas en los días mismos de Jesús, los fariseos y tantos otros que había en el judaísmo de entonces. Lo que buscaban era su propia justicia. Y por lo tanto para ellos era la religión el medio en el cual se sentían conformados, asegurados en esa falsa confianza de la justicia propia. Pero cuando realmente buscamos a Dios, es porque Él nos ha buscado a nosotros. Y por eso es que en la palabra de Dios una y otra vez encontramos que el propio hecho de poner la mira allá donde Él está, muestra realmente no que estamos perdidos, sino que el Señor nos ha encontrado. Y esa es la buena noticia, el ánimo que tenemos cada vez que una persona nos viene buscando a Dios, porque sabemos que mucho antes que Él lo buscara, Dios le estaba buscando, y es así como le ha hallado. Y por lo tanto la palabra, cuando nos llama aquí a buscar las cosas de arriba, nos demuestra algo que solamente Dios por su Espíritu puede hacer en una persona. Nadie naturalmente pone su mira en las cosas de arriba. Nuestra mirada está mucho más abajo, normalmente al ombligo, que es donde nos miramos más habitualmente. Vivimos inmersos en nosotros mismos, totalmente absortos. Incluso podemos considerar el valor de una religión o espiritualidad que aprecia el corazón. Pero quien más contempla su corazón, lo que descubre es su propia miseria, su pecado, porque nuestra verdadera vida está fuera de nosotros, viene de arriba, de lo alto. Es el Espíritu de Dios el que nos hace nacer de lo alto
a esa nueva vida que hay en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto la enseñanza ahora que hay acerca de la ética, el comportamiento de los cristianos en esta segunda parte de la carta a los Colosenses va dirigida a aquellos que han experimentado esa nueva vida. Nadie que no ha recibido el Espíritu Santo busca las cosas de Dios y puede, por lo tanto, hacer que en su interior se produzca esa muerte de lo que naturalmente buscaría, desearía y anhelaría. Y el apóstol nos llama aquí a entender que ha ocurrido algo en nuestra vida cuando creemos y confiamos en el Señor Jesús. Hemos sido unidos a Él. Nuestra vida misteriosamente se ha enlazado con Él. Y es como si igual que Él murió en aquella cruz, nosotros hubiéramos muerto con Él. Pero también igual que el Señor se levantó de los muertos y también resucitó, nosotros hemos resucitado con Él. Este inmenso misterio, estas cosas tan grandes y gloriosas que no podemos entender y comprender, el apóstol quiere hacernos aún vislumbrar un poco de la maravilla que Dios nos revela acerca de ello aquí en su palabra. Nos dice que si hemos resucitado con Cristo, hemos de buscar las cosas de arriba. Y para buscar las cosas de arriba tenemos que poner la mira en ellas, dice el versículo 2, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cómo se puede poner la mira en las cosas de arriba? Si miramos hacia el cielo, desde luego nos chocamos con más de una farola. No habría gente que pudiera conducir un coche, no habría cirujanos, no habría mecánicos, nada en esta vida se podría hacer mirando arriba. ¿Cómo se puede vivir con la cabeza hacia arriba? Obviamente la palabra de Dios quiere mostrar algo más que un lugar espacial, que una situación en la cual tenemos que poner nuestra mirada física. De lo que está hablando es de poner la mirada en Cristo Jesús. Y aquí arriba y a lo alto está la inmensa distancia que todavía hay entre nosotros y Cristo Jesús. Qué pocas veces pensamos en esto. La Iglesia a lo largo de los siglos ha confundido muchas veces la presencia de Cristo en el mundo con la formación de su Iglesia en la tierra y ha continuado viendo la Iglesia como la extensión literal de la encarnación de Cristo Jesús. Pero el gran misterio de la fe que se nos revela en su palabra es que si bien estamos unidos a Cristo Jesús y su cuerpo está aquí en la tierra, la cabeza, sin embargo, vemos en esta tarde que no está aquí con nosotros. Entender esto no solamente ha costado siglos a la Iglesia, sino que es una asignatura pendiente para muchos de los que se llaman cristianos. Vivimos en un país cuya Iglesia ha confundido su propia voluntad con la de Cristo Jesús, su propia mente con la enseñanza de Cristo Jesús, la memoria que de ello tienen y su tradición con lo que Cristo enseña, que piensa que sus propios actos en este mundo, la actividad que hace para ayudar al necesitado o para mostrar su presencia o poder, es la de Cristo mismo en la tierra. ¿Cuántos hay en la religión y el llamado cristianismo que han perdido ya la diferencia y la distinción entre lo que Cristo quiere y ellos quieren? Han llegado a justificar su voluntad, sus actividades, sus planes, su misma autoridad con la autoridad de Cristo Jesús. ¿Quién puede tener el atrevimiento de decir que ha de ser reconocido con la autoridad de Cristo Jesús como si él mismo estuviera presente en la tierra? ¿Qué vicario puede haber de Cristo Jesús? ¿Qué sustituto y representante que reciba la atención que solamente Él merece? La verdadera Iglesia de Cristo tiene su cabeza en los cielos, allí donde está Cristo Jesús. Y es allí donde miramos para saber cuál es su voluntad. Es Él quien nos muestra cuál es la autoridad que hay sobre la Iglesia.
y es Él quien nos enseña lo que está haciendo realmente en el mundo. Y por lo tanto, no entender esto nos puede llegar a un terrible error. Confundimos nuestra propia mente con la del Señor. Llegamos a pensar que nuestros actos son los mismos actos del Señor y de esta manera desligamos lo que Dios mismo ha unido en Cristo Jesús. Pero vemos que en este momento hay todavía esa enorme distancia entre el cielo y la tierra. Tan grande distancia como nos separa de Él, así es la Iglesia para el mundo. Muchas veces un referente y una guía, pero otras una causa de confusión, de escándalo, reconozcámoslo. Para muchos la Iglesia del Señor Jesucristo es el mayor obstáculo para encontrar a Cristo. Hay personas muchas veces que intentan descubrir y conocer quién es, pero cuando miran a aquellos que llevan su mundo, ¿qué encuentran? La contradicción que vemos muchas veces, incluso en los verdaderos creyentes. Podemos tener nuestra mente en las cosas de Él, pero ¿cuántas veces hacemos lo contrario? Lo que pensamos y lo que creemos no se corresponde con nuestra conducta y comportamiento. Y la Iglesia muestra tremendas contradicciones. Es causa de vergüenza, de escándalo para el mundo, de vituperio. Y en un sentido el apóstol nos dice que la verdadera Iglesia lleva todavía la vergüenza y la humillación de Cristo Jesús. Su vida, nos dice aquí el apóstol Pablo, está todavía escondida en Cristo Jesús. No es clara y manifiesta a los ojos del mundo. Y es por eso el terrible error que tenemos cuando pensamos que el mensaje que tenemos que comunicar a este mundo es mirar a nosotros. Aquí está la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Ven aquí y este es el lugar que necesitas. Lo que invitamos a la gente no es a venir a nosotros, sino a Cristo Jesús. No a mirar aquí abajo, sino a mirar arriba donde está verdaderamente la auténtica vida. Y confundir estas cosas nos llevará a un inmenso error, a una gran desorientación y confusión. Nuestro mensaje ha de ser profundamente cristocéntrico. Predicamos y proclamamos a Cristo y Cristo crucificado, no a nosotros mismos. Y por lo tanto la Iglesia seguirá siendo a los ojos del mundo muchas veces como un gran hospital, en el cual hay personas que sufren y adolecen de muchas faltas y carencias, de enormes malos y debilidades. Algunos sufren por su mente, se esfuerzan por entender esas cosas, pero no hay claridad ni en sus palabras ni en su conocimiento sobre el propósito de Dios. Y Dios vemos que gracias a su misericordia no nos salva por nuestra mente e inteligencia. No nos salva incluso por lo perfecto y puro que conocemos la doctrina cristiana. Nos salva por Cristo Jesús y nuestra sencilla confianza en Él. Todo aquel que le ama a Cristo Jesús al descubrir quién es Él recibe esa fe salvadora. Pero muchos quisieran entender, comprender más de ese propósito. Otros padecen por su conducta. Una y otra vez se sienten avergonzados, humillados. Tropiezan sobre la misma piedra constantemente. Se preguntan cuándo dejarán esta vida de continuar pecando. Vuelven humillados y avergonzados delante del Señor. Le prometen una y otra vez que su vida volverá a ser diferente y se sienten miserables. Se odian a sí mismos. Pero la palabra de Dios nos muestra que nuestra esperanza no está precisamente en la constancia y evidencia que tenemos de una vida perfecta, de la forma en la cual nosotros vivimos comprometidos y en total obediencia al Señor Jesucristo. Es la obediencia de Cristo Jesús la que nos salva. Es por su justicia que somos justificados delante de Dios. Y cuando nos vemos humillados y avergonzados, no le debemos prometer mañana lo haremos mejor, sino que vamos a Cristo y a su cruz y dejamos que sea Él y su justicia la que nos juzga
con su perdón de todos nuestros pecados. El Señor nos lleva la cuenta, aunque para nosotros es el 74 vez que le confesamos lo mismo, el Señor no nos lo recuerda. Es como la primera vez para Él. Por lo tanto, cuando estamos desorientados y confusos, volvemos al inicio, al principio. ¿A quién es Cristo Jesús para nosotros? Otros padecen en su corazón porque no sienten realmente el afecto, la pasión que debían tener por estas cosas. Cuando vienen a la iglesia y escuchan el testimonio, las oraciones, el cántico de otros, se quedan asombrados. Ya quisiera yo poder experimentar ese mismo ardor. Parece como que una frialdad invernal congelara todo lo más íntimo y profundo de su ser. Y viven con esa mala conciencia, con esa sensación de lejanía y de dificultad. Pero el Señor una y otra vez nos habla de que lo que Él ha empezado a hacer en nosotros es solo el principio. Y por lo tanto, aunque todavía no sentimos la pasión que quisiéramos por estas cosas, el Señor no solamente hará crecer en nosotros, se hará también que podamos ser completamente llenos de ese fuego, de su Espíritu Santo. Y aunque a veces nos suenan estas cosas como un disco rayado y no sabemos qué hay de nuevo para nosotros en este Evangelio, la esperanza una y otra vez es que Dios, por su Espíritu Santo, lo hará estallar en 1000 pedazos y mostrará atónito el asombro de quién es Él. Porque el Señor no ha querido que vivamos para siempre esa vida en parte. Que experimentemos hoy lo que tomamos en una misma copa, vino y vinagre. Que experimentemos la contradicción de lo que significa ser arrebatados en momentos a un tercer cielo y a continuación alzoneados por ese mensajero de Satanás, de un aguijón en la carne que nos recuerda nuestro cuerpo de pecado. El Señor en su palabra nos dice que la vida que está ahora escondida en Cristo Jesús un día ha de manifestarse. Y por lo tanto la gran palabra que aquí el apóstol tiene para nosotros es que si hemos muerto, si nuestra fe es genuina y verdadera y estamos unidos a Cristo Jesús, esa vida está escondida con Cristo en Dios. El hecho de que esté escondida no solamente hace difícil que podamos ver la evidencia que deseamos y anhelamos de ese poder en nosotros, también nos habla de la seguridad, de la certeza, de la convicción profunda que podemos tener, porque aunque podemos dudar todo lo que sea posible de nosotros mismos, cuando confiamos en Cristo Jesús, tenemos tanta seguridad de salvación como si pudiéramos experimentar la mayor convicción de nosotros mismos. No es la fuerza de nuestra convicción la que nos duda, no es la certeza siquiera o la seguridad que en tus afectos tenga, sino tu confianza en lo que Cristo es y ha hecho para nosotros. Y esto es importante entenderlo cuando examinamos nuestras vidas, cuando vemos lo que realmente somos. Ciertamente no lo que quisiéramos. No vemos la medida del fruto de su espíritu que deseamos y anhelamos. Una y otra vez tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos y pensar realmente que no hemos llegado a aquello que esperábamos. No hemos alcanzado todavía lo que deseamos. Nuestra fe todavía no nos ha traído esa salvación completa. Y es por eso tan importante entender que en la palabra de Dios la salvación no es solamente un hecho pasado que ancla nuestra fe en el más firme fundamento, la cruz y la resurrección del Señor Jesucristo. Es el corazón mismo de nuestra fe. Está basada en un hecho, en el pasado, en la historia y en el espacio. Pero también es una realidad presente, que Dios por su Espíritu hace posible en nosotros. Pero cuántas veces también la palabra de Dios nos dice que todavía no hemos encontrado aquello que aún esperamos. La salvación es también futura.
Es aquello que todavía no hemos recibido, que deseamos, que anhelamos, que nuestra mirada busca alcanzar en la distancia, en ese glorioso día en que el Señor haga manifiesto esa vida que está escondida para nosotros, unida a Cristo Jesús, allá donde está Él, en los cielos, en la presencia misma de Dios. La ascensión a los cielos, por lo tanto, no es una simple anécdota del Evangelio, tiene una profunda enseñanza para nosotros, y deberíamos cada vez más pensar y meditar en ella. No es casualidad que grandes sectores de la Iglesia que viven a espaldas de ese hecho de que Cristo está en los cielos no piensan nunca en la ascensión del Señor Jesucristo, lo que significa que Él ya no está con nosotros en este mundo, sino que ha subido a la gloria. La ascensión nos habla de la realidad de dónde está Cristo hoy. No necesitamos peregrinar a algún lugar de este planeta para esperar en una fila durante días, recibir audiencia delante de su trono glorioso. Está a la distancia de cada oración con la cual nos dirigimos a Él como Padre. Está más cerca de lo que nunca jamás pudo estar de ninguno de sus discípulos. Os conviene, dice el Señor, que suba a los cielos. Es mejor para vosotros, porque Él enviará por su Espíritu Santo, quien traerá la cercanía, la intimidad, la profunda experiencia de lo que significa la presencia de Cristo Jesús para nosotros. Saber que Cristo ha ascendido a los cielos es también la seguridad de que nuestra vida está cierta, segura y confiada en sus manos. Que Él tiene nuestro futuro seguro. Y por lo tanto, cuando hablamos de la esperanza cristiana, no es una vaga esperanza. No es simplemente el deseo o anhelo que tenemos. Es la certeza de que está allá donde Cristo Jesús está, en los cielos. Y por eso la vida cristiana no consiste fundamentalmente en la introspección que cada uno hacemos de nuestra propia vida y corazón, sino de mirar arriba, donde está Cristo Jesús, donde nuestra vida escondida un día habrá de ser hecha manifiesta. Y por lo tanto toda la espiritualidad que lo que nos lleva es a profundizar cada vez más en nuestro interior, nos aleja en vez de nos acerca al Señor Jesucristo. Cuanto más miramos a nosotros, no nos acercamos a Él, sino que nos sumergimos en el más inmenso y profundo pozo de nuestra desesperación. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús, esperanza de gloria, allá donde Él está. La espiritualidad que debemos buscar es la que nos lleva a mirar fuera de nosotros, a levantar la mirada del ombligo y buscar en la vida que no está en nosotros, sino en Él, y un día ha de ser manifestada. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados en gloria. Notáis el movimiento que aquí se produce. Ahora nuestra vida está escondida en Él, está unida a Él de una forma que parece difícil de percibir y de discernir. Pero cuando Él se manifieste con toda su gloria, nuestra vida misma será manifestada tal y como Él es. El apóstol lo escribe a los Corintios como la transformación, la renovación completa de lo que somos a la imagen y la gloria misma de Dios, reveladas en nosotros, hechos tal y como es. Pensar en lo que significa semejante cambio es algo que escapa a nuestra imaginación. ¿Cómo podrá ser posible que como en un instante, en un momento, como en el sonido de la trompeta, seamos transformados de tal forma, de acuerdo a su gloria, que ni siquiera nosotros mismos nos podamos reconocer? Hasta tal punto el Señor hará su obra completa en nosotros. Mientras tanto estamos en obras. El Señor no ha completado el proyecto de construcción y de obra que hay en nosotros.
somos imperfectos. Y por lo tanto, una iglesia que quiere vivir a la luz de la palabra de Dios, lo que ha de buscar no es su perfección en ella, sino en Cristo Jesús. ¿Dónde está nuestra perfección en esta tierra sin unidos a Él? Es la tragedia de aquellos que se apartan de la iglesia, los que dicen que no quieren estar en ella porque el pecado todavía está en su iglesia. Se escandalizan de lo que algunos cristianos hacen, de la falta de amor, de lo que ven como contradicciones e incoherencias en la iglesia. Estas personas no han puesto la mirada donde tienen que ponerla. La mirada no ha de estar en la escrutación de lo que sea la perfección y obediencia completa de los cristianos. Por supuesto que somos imperfectos, pero mucho más. La palabra de Dios nos muestra que todavía en el presente, el contemplarse el uno al otro, nos muestra que lejos estamos todavía de esa comunión perfecta que un día esperamos alcanzar en la gloria. Como dice la famosa frase, un día en la gloria su comunión será maravillosa, pero la comunión con los cristianos en la tierra, esa es otra historia. Y realmente todos sabemos el inmenso contraste, la diferencia tan grande que significa la imperfecta, verdaderamente rota relación que vivimos como cristianos en este mundo. Constantemente nos es recordado hasta qué punto no llegamos a entender ni conocer, a comprender siquiera algo de lo que es la situación y la vida de muchos de los que nos rodean. Incluso cuando estamos unidos por ese vínculo de la fe, qué difícil es entendernos los unos a los otros, comprender realmente lo que estamos pasando, sobrecargar y llevar a sí mismo el peso que acarreamos en esta vida juntamente con el otro. Nos falta la empatía, la simpatía para poder ponernos en el lugar de los demás. Fácilmente y continuamente pensamos en nosotros mismos y en nuestro propio beneficio. Y el apóstol por eso siempre sigue esa regla de oro en toda esta enseñanza apostólica. Demanda y busca, exige de tu vida todo lo que el Señor pide, pero muestra toda la generosidad, toda la gracia, toda la misericordia para con los hermanos. Solamente en esta combinación podremos convivir los unos con los otros. No podemos realmente excusar nada de nuestra conducta, pero podemos aceptar a nuestro hermano con todas sus imperfecciones, pensando en lo mejor de él, porque es Dios quien un día también habrá que terminar esa obra y responderá a esa persona delante de él, no nosotros. Y por lo tanto tenemos que vivir en esa tensión. Y el apóstol ha querido introducir aquí esta enseñanza ética de la vida cristiana que viene a continuación, sobre cómo hacer morir lo terrenal en nosotros, el pecado que hay, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia que es idolatría. ¿Cómo podemos hacer morir estas cosas? Poniendo nuestra mente en Cristo Jesús. Quien más piensa en el pecado, más gira en torno a él. Es como estos grupos en los cuales intenta uno recuperar de un determinado vicio o adicción. Tiene una mala costumbre y se ha unido a aquellos que tienen la misma dificultad. ¿Qué pasa? Continuamente giran en torno al problema y siempre están dándole vueltas a lo que nunca se aprende. Se convierten continuamente en ex algo y ex lo otro. Nunca logran superar esa fase de su vida, porque siguen girando en torno a su problema. ¿Cuántas veces lo hemos luchado contra un pecado en nuestra vida? Nos humilla, nos avergüenza, nos hace sentirnos miserables. Y cuanto más pensamos en él, cuando más conscientes estamos, más caemos una y otra vez. Y es como de repente que sorprendentemente, cuando logramos separar nuestra mirada del pecado, y pensar en Dios y en Cristo Jesús, admirarle y descubrir la vida que hay en Él, que muchas aflicciones, problemas, dificultades que no podemos superar,
aparecen milagrosamente personas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestra vida? ¿Cómo puede ser que después de tantos años luchando con algo, uno no pueda vencerlo y de repente cuando menos lo esperas te ves libre de ello? No lo entendemos, pero el Señor nos da aquí la respuesta del apóstol. Dios nos ha hecho de tal manera que solamente una nueva pasión, un nuevo afecto y amor es capaz de quebrar y romper el afecto y la pasión por el pecado. Estamos hechos de tal manera que no solamente hacemos lo que no queremos hacer, es que nos gusta hacerlo. Nadie peca a la fuerza, a nadie le obligan a hacer el mal, hace lo que piensa que le da placer y satisfacción. Por lo tanto, la única forma de romper y quebrar el placer y la vana y temporal satisfacción del pecado es con una poderosa pasión, placer y satisfacción que nos da Dios en Cristo Jesús. No hay otra manera de poder conseguir sacar de nuestro corazón todo aquello que son esos brotes de miseria que hunden nuestra vida. Y por lo tanto, el Señor quiere que pongamos nuestra mira en Cristo Jesús, nuestros pensamientos en Él, que hagamos lo que hagamos, sea Él el que esté en el centro de nuestro ser. El Señor lo que busca es que descubramos en esa su belleza, en esa su hermosura, en lo que la palabra de Dios llama su gloria, el poder que finalmente nos vivifica y nos transforma. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es no solamente la hermosura incomparable, la santidad perfecta, la belleza que nos hace adorarle y alabarle por toda la eternidad. La gloria de Dios es el valor incalculable de quién es Dios en nosotros, en Cristo Jesús. Glorificarle, por lo tanto, es descubrir el valor mismo de la vida. Y solamente el poder y la fuerza de la vida puede quebrar el poder del pecado y del mundo. El pecado lo que nos ofrece son vanas y huecas promesas. Nos promete el mundo, el placer y la satisfacción. ¿Y qué nos da a cambio? Sino miseria, destrucción y muerte. Pero solamente hay un poder capaz de quebrar las falsas promesas que el pecado hace a nuestra vida. Y ese es el poder de Dios por su Espíritu Santo, llevándonos a contemplar la gloria de Cristo Jesús. No hay otra manera de poder ser libre de Él que encontrar un placer y una satisfacción mayor. ¿Y cómo podemos obtener más hambre y deseo de esa contemplación de la gloria de Dios? ¿Cómo podemos buscar más nuestro placer y satisfacción en Él y no lo en que falsamente el pecado que hay en nuestro corazón nos tienta y seduce a pensar? Nuestro texto nos lo recuerda solemnemente. Solamente contemplando, poniendo nuestra mira y buscando las cosas de Cristo Jesús, seremos libres realmente de la seducción y el engaño del pecado. La palabra de Dios nos muestra el único poder capaz de cambiar nuestra vida, de liberarnos del engaño y de la mentira, de la miseria y de la vergüenza, de la corrupción y de la muerte. El poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos en la resurrección del Señor Jesucristo está en ti por su Espíritu Santo, por la contemplación, adoración y confianza en Cristo Jesús. El pecado produce en nosotros un condicionamiento. Hemos dicho que le amamos. Buscamos en Él lo que pensamos que va a satisfacer y llenar nuestra vida. Es porque amamos el pecado que le seguimos y estamos continuamente detrás de Él. Pero es cuando amamos al Señor Cristo Jesús, cuando descubrimos un amor mayor que lo que el pecado nos ofrece. Porque ¿qué nos ha dado el pecado al fin y al cabo a cambio? Realmente nada de ese amor que buscábamos y esperamos.
tenemos que poner nuestro afecto en otro lugar. Donde está Cristo Jesús, allí han de estar también nuestra emoción y corazón. El pecado produce en nosotros también una relación de sumisión, de sujeción, de esclavitud. Así lo dice el Señor Jesucristo. El que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántas veces intentamos quebrar su poder en nosotros? Pero estamos inevitablemente bajo ese dominio. No somos capaces de quebrar el yugo del pecado. Es solamente cuando obedecemos y nos sometemos a otro. Aquel que nos dice, mi carga es ligera, venid a mí y descansad. El Señor nos promete en su palabra que solamente sometiéndonos y sujetándonos a Cristo Jesús, ese yugo que cargamos será finalmente caído a nuestros pies. El Señor nos lleva finalmente también a mostrar el único poder capaz de acabar con esa realidad de lo terrenal de nosotros, que nos hace morir en tantas impurezas, pasiones y malos deseos. Y esa es la admiración, el asombro, la adoración. Aunque no nos lo parezca, cuando nosotros buscamos los caminos de este mundo, es porque admiramos este mundo. Nos maravillamos ante él. Pensamos que lo que el mundo nos ofrece es lo que realmente merece la pena. Aquel que sirve en su corazón al pecado, está lleno del pecado, hace que su corazón lata en pasión por él, y todo en él reconoce lo que parece la grandeza del pecado y lo que puede hacer en su vida. Por lo tanto, lo único que es capaz de quebrar este especismo, demostrar lo que realmente el pecado es en nuestra vida, es otra admiración, es otra asombro, es otra maravilla que nos lleva a adorar y a adorar a Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos contemplar quién es Cristo Jesús, toda su hermosura, dejarnos llevar por la admiración de lo que significa quién es Él, la verdadera humanidad perfecta que hay en Cristo Jesús. La vida de pecado no nos hace más humanos, queridos amigos, nos hace más humanos. Aquellos que siguen lo que este mundo les ofrece, no es que encuentran verdaderamente lo que significa la vida en este mundo, todo lo contrario, descienden y se animalizan hasta llegar a perder toda sensibilidad de lo que hace al ser humano auténticamente humano. Es solamente Dios en la persona de Cristo Jesús, Dios hecho hombre, encarnado, quien nos muestra que es la verdadera humanidad. Es cuando vemos al Señor Jesús conmovido en compasión por aquellos que andan y caminan como ovejas que no tienen pastor, que encontramos aquel que realmente cuida y se preocupa de nosotros, aquel que tiene interés en nuestras vidas, aquel quien tú y yo importamos tanto, que ha dado toda su vida por nosotros. El pastor ha sido herido y sacrificado para mostrar su cuidado por nosotros, sus ovejas. Y por lo tanto, cuando buscamos realmente en este mundo algo que nos llene y satisfaga, descubrimos una y otra vez que es una realidad temporal, efímera. Hay pocos momentos en la vida que uno pierde el control de la hora y del tiempo. Generalmente enseguida nos cansamos, hasta de las diversiones y distracciones. Podemos estar viendo algo que nos atraiga por un momento, que al cabo de un rato nos cansamos. Podemos tener una actividad que nos gusta y complace, pero incluso lo mejor de este mundo acaba agotando. Hay pocas veces en esta vida que uno se ve arrebatado, absorto por algo. Es cuando amamos y descubrimos una belleza y atractivo valor que no hemos encontrado nunca antes. Cuando estamos enamorados de algo, cuando la sola contemplación de la persona que admiramos, que realmente provoca pasión en nosotros,
nos hace perder el control del tiempo es cuando salimos de nosotros mismos y parecemos ver y contemplar algo diferente a lo que nos conocemos. Cuando estamos ante un paisaje maravilloso que realmente nunca hemos visto, nos vemos absortos por él. Cuando escuchamos algo, una música, cuando hacemos una actividad que particularmente nos complace, hay momentos en que somos como arrebatados a esa manifestación. Es como señales de lo que un día ha de ser un goce mayor del que este mundo ofrece, el que Dios mismo nos promete por Cristo Jesús. Cuando veamos a Dios en Cristo Jesús, su sola contemplación, su rostro de gloria, esa visión beatífica que buscaban los santos de la antigüedad, el deseo de querer ver a Dios como Él es, sabía en el fondo de su ser que nunca dejaría que volvieran a ser los mismos. Entendían que de alguna manera, al contemplar a Dios, toda su visión de la vida sería distinta. El escritor C.S. Lewis, que tantas veces escribió sobre ese peso de gloria y esa visión que buscaba, lo describe así en uno de sus cuentos de Crónicas de Narnia. Es la historia de un niño que tiene una madre enferma, como el propio escritor había conocido y perdido. Y todo en su vida gira ante la tragedia de lo que va a ser el único ser que da sentido a su vida. Y se aferra realmente a aquellos últimos restos de sentido de su existencia. Y se ve inmerso en este mundo fantástico, maravilloso que es Narnia, en estos libros del escritor C.S. Lewis. Y en ese mundo busca la presencia de ese ser divino que en forma de león hablan de él como Aslan. Y lo que quiere decirle a ese ser divino, a esa figura del león, es que le dé un líquido, un elixir, un frasco maravilloso que pueda sanar todos sus males. Y constantemente en este mundo está buscando y preguntando por la presencia de esa figura divina de Aslan. Pero le va continuamente, parece que va a dar con él, pero nunca está. Solamente al final de esta historia parece que estaba como escondido, como oculto detrás de tantas circunstancias y situaciones de esta historia. Pero finalmente le ve, lo descubre, tal y como es. Y las palabras tremendas con las que acaba este libro es que aquel niño que vivía conmovido, profundamente movido por el amor a su madre y el deseo de tener ese medicamento maravilloso, cuando se encuentra ante ese ser divino, pierde de su mente la preocupación que le había traído ese niño. Veía que contemplarle a él tal y como es era mayor que todo lo que la vida podía tener con sus problemas y tribulaciones. Y el escritor dice que una lágrima caía de los ojos de Aslan. Y la contemplación de ese rostro, de ese amor, de la compasión, del cuidado y del cariño y afecto profundo de ese Dios, valía más que todas las aflicciones que podía conocer en el tiempo personal. El apóstol Pablo dice que el peso de gloria no es comparable a las aflicciones y tribulaciones del momento personal. Como en un instante la sola contemplación de quien es Él hará borrar de nuestra mente todas las miserias que han amargado y humillado nuestra vida hasta entonces, porque Él es mejor que la vida misma. Quien tiene el tesoro de su vida en Dios e en Cristo Jesús, hasta su misma tragedia de sufrimiento y aflicción no es comparable con Dios, que es en Él. Tener a Dios en nuestra vida es mayor que enfermedades, pruebas y aflicciones. Mejor estar con Él que tener todo lo que deseamos y anhelamos sin ese Dios. Él es todo lo que necesitamos. Es lo que una y otra vez nos quiere comunicar Dios y su palabra. ¿Qué es lo que buscamos? Si en Dios solamente lo podemos encontrar.
Por lo tanto, conocer así a Dios en Cristo Jesús será despertar como de peor deseo. ¿Habéis vuelto los ojos a este mundo algunas veces en una mañana temprana de haber pasado el peor sueño que habéis tenido? La peor pesadilla, lo que más temes en esta vida. Y de repente abres los ojos, estás confuso por un tiempo, hasta que te das cuenta de dónde estás. La presencia de Dios hará deslumbrar, como en un instante, lo que ha parecido la locura y la tragedia de esta vida. La experiencia de lo que significa conocer a Dios para siempre nos llenará del gozo eterno que produce su gloria. Contemplar el inestimable valor de Cristo nos da el inestimable valor de la vida misma. Porque Dios es quien tiene comunión con Él en Cristo Jesús, recibe la vida misma. Y lo que Dios tiene que ofrecernos en ello es una vida mayor que lo que podemos imaginar y conocer hasta ahora. Lo mejor está aún por venir. Que el Señor nos dé ese deseo y anhelo. Vamos a pedírselo, vamos a alabarse. Oh Dios, queremos y deseamos la vida que viene de ti en Cristo Jesús. Señor, queremos conocerla, experimentarla, sentirla y vivirla. Te pedimos, Señor, que podamos poner nuestra mira en Cristo Jesús, recibir por el Espíritu Santo de la vida que hay en Él, que podamos ser unidos a Él, que nuestra vida esté escondida en Él, de tal forma que podamos mirar hacia el futuro con nuestros ojos, poder ver nuestra afición presente con una luz distinta, la luz de la gloria que esperamos que brilla sobre el rostro de Cristo Jesús. Señor, contemplarle a Él es contemplar la vida que deseamos y anhelamos. Es el amor que nunca nos frustra ni nos falla, lo que hemos buscado encontrar a lo largo de nuestra vida en este mundo y no podremos jamás alcanzarlo, porque nuestro agujero tiene las dimensiones que solamente tú puedes llenar. Tú nos has creado para conocerte a ti, para glorificarte y disfrutar de ti, Señor, en ese conocimiento. Llévanos al gozo que hace, Señor, palidecer cualquier otra cosa que este mundo nos ofrece. Llévanos a la alegría de conocer quién eres tú, que hace que cualquier otra alegría que pueda producir el placer momentáneo del pecado haga, Señor, que pierda todo su brillo. Señor, haz quebrar el poder, la seducción, el engaño y la mentira que se pone, Señor. Tanto el poder del pecado como la seducción de este mundo y la realidad del diablo y su trampa mortal. Señor, haznos ver la realidad de ese goce eterno y permanente. Haznos ver, Señor, que es nuestra vida la que ahora parece, Señor, que se disipa y queda como una realidad evanescente ante la gloria que permanece con el peso de toda su gloria para siempre. Haznos, Señor, que lo que ahora vemos como lejos, como nebuloso y distante, haga que nuestra vida presente, Señor, sea la que se disipa, Señor, como esa nube y esa niebla que se va cada día. Ayúdanos a ver la realidad presente desde la luz eterna que brilla sobre el rostro de Cristo Jesús. Que podamos amarle, desearle, adorarle y alabarle, servirle y obedecerle, y reconocer, Señor, que Él es el mejor y aquel a quien queremos servir y buscamos conocer para siempre, porque nuestra vida está en Él. Y lo pedimos para su gloria y el reconocimiento de quién es el valor y la maravilla de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.